Fratelli Tutti. El 3 de octubre de 2020 se dio a conocer la tercera encíclica del Papa Francisco. Lumen Fidei, la luz de la fe, fue la primera, la fe desde la teología católica, con motivo del Año de la Fe, expedida a los 4 meses del inicio del pontificado, el 5 de julio de 2013. Laudato Si, alabado seas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, en la fiesta de Pentecostés del 24 de mayo de 2015. Y hoy Fratelli Tutti, hermanos todos, que en realidad no tiene traducción, como más adelante lo voy a explicar, sobre la fraternidad y la amistad social. Esta encíclica se firma en Asís, Italia, en memoria de San Francisco. Se encuentra escrita en castellano y con título en italiano y toma el nombre del homenaje a Francisco de Asís, comenzando con las palabras sobre la fraternidad y la amistad social. Se firmó en la Basílica Inferior Franciscana en una ceremonia sin fieles, en la cual el Papa estaba desprovisto de la mitra y del báculo. Quería ser un sacerdote más. Lo hizo sobre el ara, sobre la tumba en la que reposan los restos desde 1256 de Il Poverello, del santo que comprendió la fraternidad en cada criatura de Dios y la transformó en una canción intemporal. En el escrito Admoniciones de San Francisco se inspira esta encíclica. Comillas, miremos todos los hermanos al buen pastor que sostuvo la pasión desde la cruz para salvar a sus ovejas. Cierro comillas. El título de la encíclica se refiere al valor central del magisterio del Papa Francisco, que el 13 de marzo de 2013, en la noche de su elección, se presentó al mundo como hermanos. Para Francisco, hermanos son las invisibles víctimas de Lampedusa, su primer viaje, e incluso habló de la hermandad en el documento sobre la hermandad humana de Abu Dhabi, cuando ésta, según el Papa, nace de la fe en Dios, que es Padre de todos y Padre de la paz. Esta visita a Asís es la cuarta de Francisco, que ya estuvo allí el 4 de octubre de 2013, el 4 de agosto y el 20 de septiembre de 2016, y hoy 3 de octubre de 2020, ante el padre Mauro Gambetti, custodio del Sagrado Convento de Asís, y el obispo de Asís, Domenico Sorrentino, teniendo en cuenta que debe haber una conversión humana y ecológica, como lo señaló recientemente el cardenal Pietro Parolin en el Observatorio Romano. La nueva encíclica desnuda una economía enferma que devasta al ser humano y al planeta, y por eso se ha creído que esta es una encíclica para el mundo post-COVID, así como contra las demás epidemias que nos acechan, como la de la cultura del descarte. Ante esta tercera encíclica surgían ya hace algunos meses varias preguntas del propio Francisco. La primera de ellas: ¿seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecemos tantos, sabiendo que hay alimentos para todos? La segunda: ¿seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante estas guerras alimentadas por deseos de dominio y de poder? La tercera: ¿estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto equitativo de los recursos? Han llovido críticas injustas a la encíclica por no tener el denominado lenguaje inclusivo, porque algunos dicen que se le ha debido llamar Fratelli e Sorelle Tutti, hermanos y hermanas todos. Esto se puede explicar que el título sale de una frase de San Francisco, y en realidad la intención del Papa es incluir a toda la humanidad. De hecho, en el ámbito italiano el himno nacional se denomina Fratelli d'Italia, hermanos de Italia, y nadie se ha opuesto a cambiar ese nombre. Por esa razón el Vaticano resolvió que el título en todas las versiones será solo en italiano, como ya lo explicó Andrea Tornielli, el director del Dicasterio para las Comunicaciones de la Santa Sede. Esta es la segunda vez que el Papa firma un documento magisterial fuera del Vaticano. La primera vez fue en Loreto el 25 de marzo de 2019, cuando firmó la exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit. Esta viene a ser también la encíclica número 276 de la Iglesia desde 1880. Francisco entonces ha expedido 3 encíclicas: Benedicto XVI 3, Juan Pablo II 14, Pablo VI 7, Juan 23 8, Pío XII 41, Pío XI 30,
Benedicto XV, 13, Pío X, 16, León XIII, 86, cifra inigualable, Pío IX, 40, Gregorio XVI, 9, León XII, 2 y Pío VII, 4. Es decir, en 140 años se han producido estas 276 encíclicas. Las encíclicas son cartas circulares promovidas exclusivamente por el Papa, aunque en la Iglesia Ortodoxa y en la comunidad anglicana son las cartas de los obispos. Quiero señalar de esta encíclica que está citado un colombiano, el padre Jaime Hoyos Vázquez de la Compañía de Jesús. Hay otros jesuitas citados como George Simmel, Antonio Spadaro, se encuentra también citado San Ireneo de León, el gran imán Ahmad al-Tayeb, Santo Tomás, San Basilio, San Pablo, Benedicto XVI, San Juan Pablo II, el beato Carlos de Foucault, Desmond Tutu, aunque advierte precisamente que va a citar a 3 personas que no son católicas, pero que merece incluir en la encíclica, igual que el Mahatma Mohandas Gandhi y Martin Luther King. De la misma forma, el Papa quiere hacer una cita de la Samba da Benção, la Samba de bendición de Vinicius de Morales. Otro jesuita citado es Karl Rahner, Marcelino Salva y el dominico Antonio Rollo. Son 276 numerales también los que tiene la encíclica. Esta encíclica está dividida en 8 capítulos. La primera, Las sombras de un mundo cerrado, sueños que se rompen en pedazos, el fin de la conciencia histórica sin un proyecto para todos, sobre el marketing y el inmediatismo, el descarte mundial, los derechos humanos no suficientemente universales, conflicto y miedo, globalización y progreso sin un rumbo común, sobre la fría indiferencia, las pandemias y otros flagelos de la historia, sin dignidad humana en las fronteras, la ilusión de la comunicación, la agresividad sin pudor, información sin sabiduría, sometimientos y autodesprecios y esperanza. El capítulo segundo, Un extraño en el camino, sobre el trasfondo, el abandonado, una historia que se repite, los personajes, recomenzar, el prójimo sin fronteras y la interpretación de forastero. El tercer capítulo, Pensar y gestar un mundo abierto más allá, el valor único del amor, donde se refiere a las virtudes, la creciente apertura del amor, sociedades abiertas que integran a todos, comprensiones inadecuadas de un amor universal sobre la amistad social, trascender un mundo de socios, libertad, igualdad y fraternidad, amor universal que promueva a las personas, promover el bien moral, el valor de la solidaridad, reproponer la función social de la propiedad, derechos sin fronteras y los derechos de los pueblos. Cuarto capítulo, Un corazón abierto al mundo entero, el límite de las fronteras, las ofrendas recíprocas, el fecundo intercambio, gratitud que acoge, local y universal, el sabor local, el horizonte universal y desde la propia región. Capítulo 5, La mejor política, populismos y liberalismos, popular o populista, valores y límites de las visiones liberales, el poder internacional sobre la crisis política y financiera, una caridad social y política, la política que se necesita, el amor político, amor efectivo, la actividad del amor político, los desvelos del amor, amor y alegría que reúne y más fecundidad que éxitos. Capítulo 6, Diálogo y amistad social, el diálogo social hacia una nueva cultura para construir en común, el fundamento de los consensos, el consenso y la verdad, una nueva cultura donde habla de la vida como arte del encuentro, el encuentro hecho cultura, el gusto de reconocer al otro y recuperar la amabilidad. Séptimo capítulo, Caminos de reencuentro, recomenzar desde la verdad, la arquitectura y la artesanía de la paz, sobre todo con los últimos, el valor y el sentido del perdón, el conflicto inevitable, la verdadera superación, la memoria sobre el perdón social, habla sobre la Shoah, sobre Hiroshima y Nagasaki. Y de la misma forma, el Papa nos habla de un perdón sin olvidos, la guerra y la pena de muerte, la injusticia de la guerra y la pena de muerte. Y finaliza con un 8º capítulo sobre las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, donde se refiere al fundamento último, la verdad trascendente desde nuestra experiencia de fe, la identidad cristiana, religión y violencia, y el llamamiento a la fraternidad. Pero no puede dejar el Papa finalizar esta encíclica sin 2 oraciones.
una oración al Creador y una oración cristiana ecuménica que dice así: Dios nuestro, Trinidad del amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados en este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Saludo fraterno desde la distancia. Quiero compartir con ustedes una breve reflexión acerca de Fratelli Tutti. Como todos conocemos, la encíclica que acaba de promulgar la Santa Sede. Y aquí mi primera reflexión es la importancia de esta encíclica. No es un simple pronunciamiento del Papa Francisco, esto es ya una carta doctrinal promulgada por la Santa Iglesia, a la cual le debemos total respeto, obediencia y sin cabida a cuestionamientos, ya que es un pronunciamiento ex cátedra del Papa y protegido por la infalibilidad papal. Entonces, quiero destacar la importancia de este texto. Segundo, el título, que para mí es perfecto, Fratelli Tutti. Ya todos sabemos de dónde sale el nombre. Hay una frase de San Francisco de Asís que nos invitaba no solo al amor al hermano, al humano, sino al amor a todo lo que es la creación, plantas, animales, a todo lo que sea la creación. Entonces, para mí el título es perfecto. En esta encíclica el Papa nos hace un llamado para ir más allá del amor fraterno. Y como es característica del Papa, él lo hace muy actual, lo hace viendo toda la situación que se ve en el mundo con respecto a discriminación, a odio, a guerras, a xenofobia, a exclusión. Entonces él nos invita a llevar más allá del amor fraterno. Como tuvimos la oportunidad de tocar este tema en alguna ocasión en un taller en Ciudad Bolívar, y lo dice las Sagradas Escrituras, lo dice Mateo, lo dice Lucas: si amamos al prójimo, qué extraordinario estamos haciendo. Entonces el llamado es amar no solamente al que nos ama, amar a todo el mundo, al que no nos ama, y no al que esté a nuestro lado, o no solamente al próximo, sino que amemos real y verdaderamente a todos. Bueno, de esto es un gran ejemplo, amigos, Misión Colombia, y una gran muestra de esto. Yo reconozco que la primera vez que leí la encíclica, lo primero que destaqué fue los valores y lo mucho que se ve reflejado la fundación en esta encíclica. Lo segundo que quiero señalar es al final del capítulo segundo, que el Papa destaca la importancia de la catequesis y de la formación, que aparte del servicio nosotros también debemos formar y catequizar en valores, en respeto y en amor. Entonces este es otro llamado a que nosotros como buenos católicos nos procuremos, además del servicio, a formarnos. ¿Para qué? Para ser nosotros ese canal de formación y de transmisión de amor, de respeto y de valores, que es en lo que radica toda, para mí, esta encíclica. También el Papa destaca la importancia de la labor social, que repito, es algo que bastante bien y hacen todos ustedes, miembros de AMC, y a los quienes aprovecho para decirles que admiro, respeto y oro constantemente por ustedes. Y también quiero destacar
este llamado al diálogo que hace el Papa Francisco también ya en los últimos capítulos, diálogo, amistad social, ese es el llamado al respeto, y como él lo dice, él no escribe esta encíclica solamente para nosotros los católicos, sino para todo aquel que tenga valores y moral. Él incluye a todas las otras religiones y doctrinas. Y es ese llamado al ecumenismo, que recomiendo leer una encíclica de San Juan Pablo II que se llama Que sean uno, que habla sobre esto, sobre el ecumenismo. Y ese es otro llamado que quiero hacer al verdadero ecumenismo, al ecumenismo desde el amor, desde el entendimiento, desde la verdad y desde la coherencia sobre todo. Es ese llamado a que nosotros en silencio, nada más con nuestro solo ejemplo y con nuestra coherencia de vida, seamos eso que tanto nos pide el Papa Francisco en esta encíclica. Nos pide amor, nos pide respeto para llegar a una unidad, que era lo que quería simplemente nuestro Señor Jesucristo, el amor. Esa es la finalidad y la principal enseñanza para mí de esta encíclica. Es una reflexión breve que quería compartir con ustedes. Reitero mi cariño y mis oraciones por todos ustedes en todo momento. Dios los bendiga. Un abrazo. Hola a todos, estamos reunidos en este día para hablar un poquito acerca de la nueva encíclica expedida por nuestro Santo Papa, Fratelli Tutti. Mi nombre es Camilo Devia, soy abogado, católico desde el nacimiento, católico desde mis abuelos. Y pues en estos días he tenido un gran afán de estudiar, de revisar, de reflexionar, de interiorizar y de compartir un poquito con todos mis hermanos el contenido de esta maravillosa encíclica. Una encíclica que definitivamente hace cercana nuestra fe a la humanidad, a las personas, y nos permite a todos nosotros reflexionar acerca de muchos temas actuales, acerca de muchos temas vigentes, pero en especial acerca del amor fraterno, del servicio al prójimo y de la unión de nosotros como comunidad, como raza, como humanidad. Definitivamente nuestro Santo Padre Francisco, como siempre lo ha sabido hacer, actualiza y hace vigente y trae al mundo actual nuestra fe. Los abogados decimos que las normas fueron creadas hace mucho tiempo y es la jurisprudencia la que nos actualiza la norma, la que nos explica la norma. A veces las normas en derecho y en la fe son difíciles de entender y para eso viene la jurisprudencia, es decir, las encíclicas. Esta encíclica de nuestro Santo Padre lo que hace es aterrizar la fe, ponerla al alcance de todos. Durante días la hemos leído, la hemos reflexionado, la hemos estudiado, la hemos interiorizado. Encontramos que la palabra más utilizada es la palabra amor, precisamente porque esta encíclica lo que busca es desarrollar el mandamiento del amor que nos regaló nuestro Señor Jesucristo. Es usada 87 veces durante la encíclica, pero el Santo Papa también nos habla de la justicia. La usa 53 veces. Eso nos recuerda que la justicia y el amor deben ir de la mano. El Santo Papa pide esta encíclica fundamentada en las enseñanzas y en los mensajes de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís se sentía hermano del sol, del mar, del viento. Se sabía todavía más unidos a los que eran su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, que es precisamente lo que nos ha invitado a hacer nuestro Santo Papa. Y es precisamente lo que hacemos en la Fundación Amigos Misión Colombia,
fundación católica al servicio de la iglesia, servicio del prójimo, la cual represento y de la cual soy vocero. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. Juan 4:16 es palabra de Dios. Esta encíclica nace en medio de la pandemia del COVID-19, una pandemia mundial que nos ha dejado muchos mensajes. Es una pandemia que nos ha invitado a unirnos como raza humana. Es una pandemia que nos ha dejado en evidencia la incapacidad de actuar conjuntamente. Es una pandemia que nos invita a mejorar como raza, a unirnos, a trabajar conjuntamente. En palabras de nuestro Santo Papa Francisco, anhelo que en esta época que nos tocó vivir, que nos toca vivir, reconozcamos la dignidad humana de cada persona, la dignidad que nos acompaña. Podamos hacer renacer entre todos el deseo mundial de una hermandad. Esa es la invitación central de nuestro Papa. Nos invita a vivir en comunidad y desarrolla durante varios de sus capítulos una invitación al diálogo, a la amistad social y a vivir en comunidad. El Santo Padre nos dice, basta ya, arranca la encíclica diciéndonos, basta ya de guerras, aprendamos de nuestro pasado, aprendamos de una Europa que durante siglos ha vivido en guerra y se ha derramado tanta sangre, pero es una Europa que hoy se vivifica o se evidencia como una Europa unida, capaz de reconocer unas raíces comunes y capaz de empezar a dar entrada al inmigrante, al diferente, al que tiene un origen diferente. Nos invita a vivir en comunidad. En sus palabras nos dice, he ahí un hermoso secreto para señar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente, se necesita una comunidad que nos sostenga y que nos ayude. Aquí nos reiteramos en la necesidad de vivir en comunidad y esa es la razón del ser, de por qué los invitamos siempre a vivir cercanos a sus parroquias, a su grupo de Emaús, a su grupo de oración, en nuestro caso, a esta amada Fundación Amigos Misión Colombia, porque definitivamente en comunidad la vida es más fácil y en comunidad somos una presa más difícil para el adversario. Nos hemos deleitado en la lectura y en el estudio de la encíclica con el uso de los exquisitos verbos muy propios de nuestro Santo Papa, verbos como alegrarse, darse, inclinarse. ¿A cuántos católicos nos cuesta tanto inclinarnos frente al otro, doblarnos, entregarnos, separarnos de nuestro propio contexto de origen para entender el origen del otro, confrontarse con la dolorosa manifestación del caído y del humillado, identificarse con el otro sin importar dónde ha nacido o de dónde viene? Frases exquisitas son utilizadas por nuestro Santo Papa en su encíclica, poesía pura católica, como esta, tal vez de la parte más linda de la encíclica. Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política, en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y de toda mujer. Definitivamente nuestro Santo Papa es un poeta del amor. Vivir el Evangelio y profesar el Evangelio debe ser la música que deleite tu vida, la de tu comunidad, la de tu casa, la de tu hogar, la de tu oficina. Tenemos que llenar de sabor, de deleite nuestras vidas viviendo el Evangelio. Yo siempre los invito al servicio porque en el servicio encuentro la vivificación del Evangelio y en esa vivificación nos llenamos de ese bálsamo, de esa alegría de vivir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Santo Papa nos habla de varios temas y yo voy a hablar de un par de temas únicamente hoy para no alargar esta tertulia. El primero de ellos es la religión. Nos invita a unirnos como humanidad, a que no hayan más guerras religiosas. Miremos lo que nos une, miremos los elementos comunes y no lo que nos separa. Vivir en esta tierra, aún teniendo, profesando diferentes religiones, es posible. Defiende nuestra fe y nos dice, pide respeto en aquellos países donde nuestra fe es rechazada o donde somos poquitos. Pide a las comunidades, a los políticos que por favor haya ese mismo respeto, pero también nos invita a nosotros los católicos a respetar las otras religiones. Y no nos invita a ser católicos light, ¿sí? A simplemente vivir
de esos mensajes universales. Nos dice, sí, mantengámonos en el estudio, no seamos light, porque mientras más profunda, sólida y rica es una identidad, más tendrá que enriquecer a los otros con su aporte específico. Del servicio, pues habla infinitamente, porque el servicio es la materialización y la vivencia del Evangelio. Nos hace esta pregunta para que nos la hagamos cada uno en nuestros hogares. ¿Nos inclinamos para tocar y curar las heridas de los otros, como lo hizo el buen samaritano? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros, como lo hizo el buen samaritano? Este es el desafío presente al que no hemos de tenerle miedo. No tengamos miedo de salir a servir, de servir a las periferias, como Él nos lo ha pedido. El samaritano del camino se fue sin esperar reconocimientos ni gratitudes. Sirvamos con total desinterés, con total abandono. La entrega al servicio era la gran satisfacción frente a Dios y a su vida. Por eso, un deber. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido, que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada anciano, con esa actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano. Fíjese cómo nuestro Padre Francisco, nuestro Papa Francisco, con absoluta sutileza, con una amorosidad suprema, nos habla de cómo servir al prójimo, con actitud solidaria, reconociendo la fragilidad que hay en el prójimo. Y nos habla de un prójimo sin fronteras. En el Antiguo Testamento, el prójimo era el más cercano. Luego nuestro Señor Jesús nos dijo que el prójimo eran todos. Nuestro Santo Papa nos pide reconocer que toda la humanidad es nuestro prójimo, incluso el lejano. Desde acá, lejos de Europa, lejos de Asia, podemos vivir en un estado de amor, de solidaridad, de reconocimiento de esa particularidad de las otras comunidades, de reconocerlas en su fragilidad, en sus virtudes también, y de mirar con compasión y con misericordia también aquellas cosas que no nos gustan, que podemos llamar defectos. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve de ideas, sino que se sirve de personas. A veces nos pasa que queremos únicamente servir a aquellos que piensan igual a mí, aquellos por los cuales siento mayor cercanía, mayor amor por aquella identidad que nos une. Pues el Santo Padre nos dice, servicio es servicio, servicio es a quien lo necesita. La verdadera caridad es capaz de incorporar todo esto en su entrega, y si debe expresarse en el encuentro de persona a persona, también es capaz de llegar a un hermano y a una hermana. Respecto a las críticas que algunos han cimentado o han, aquellas dudas que tienen algunas comunidades religiosas frente a esta encíclica de nuestro Santo Padre, que contiene uno de sus capítulos llamados Libertad, Igualdad y Fraternidad, es decir, que se relaciona con los principios de la Revolución Francesa y de algunas comunidades masónicas que quisieron imponer la teofilantropía, es decir, alejar el cristianismo de la comunidad, del ser humano, y simplemente dedicarse a un culto abierto, donde no se reconocen nuestras reglas, nuestros sacramentos, nuestros cultos milenarios del catolicismo, en una revolución francesa que trajo a Francia la lejanía a la cristiandad, que trajo masacres, que trajo tantas cosas difíciles y retadoras para nuestra Iglesia Católica, y que pues tal vez duró muy poco, digamos, estos principios impuestos, porque años después pues ya ellos volvieron a caer en un tema de absolutismo, de imperialismo, de guerras con todos los países. Pues respecto a esa duda que queda en algunas comunidades religiosas, en esta casualidad de un capítulo llamado Bajo los mismos principios de la Revolución Francesa, pues yo únicamente
como un católico más, sin ninguna autoridad para manifestar cualquier tipo de opinión. Los quiero invitar a que oremos por nuestro Santo Papa. Los quiero invitar a que apliquemos lo que hizo nuestra mamita María en Lucas 10:42, y es quedarse con lo mejor de cada cosa, de cada encíclica, de cada discurso, de cada predicación. Sin duda, la encíclica de nuestro Santo Papa Francisco es un desarrollo magistral, poético, del mandamiento del amor. Y los invito a que nos mantengamos firmes en nuestra fe, profesando nuestro catecismo, manteniéndonos firmes en el cumplimiento de nuestras normas, de nuestros sacramentos, ¿sí? Quiero cerrar con esta frase que nos dice nuestro Santo Papa Francisco. Soñamos con una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de una misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe y de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Definitivamente, la búsqueda de nuestro Santo Papa es una búsqueda de unión, es una búsqueda de respeto, es aterrizar una fe, es aterrizar la fe al alcance de todos. Que las personas que están lejos de nuestra iglesia la vean cercana y puedan encontrar fácilmente una reconciliación que los acerque a esta, la casa de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, la casa que recibe con amor a todos y que los está esperando a todos. Yo los invito a que lean la encíclica, a que se deleiten con esta poesía católica, con esta cercanía del Evangelio, y sobre todo que apropien cada uno de los verbos que nuestro Santo Papa utiliza en la encíclica. Definitivamente es una encíclica para estudiar, para digerir, para interiorizar, y como se los decía, pues es el desarrollo del mandamiento del amor. El Papa Francisco nos está regalando una cantidad de instrumentos maravillosos para que cada uno los aplique en su vida, en su casa, en su familia. No puedo cerrar sin recordar un tema que nos está diciendo nuestro Santo Papa, y es que Él nos invita a servir no solo a nuestro hogar, también nos invita a servir a nuestra iglesia, a nuestras comunidades y a nuestras naciones. No olvidemos seguir sirviendo y regalándole todos nuestros dones a cada uno de nuestros países. En mi caso, yo seguiré entregándole todo mi amor, todo mi servicio y todas mis fuerzas a mi país, Colombia. Yo los invito a todos los colombianos también a que hagamos eso. Dios los bendiga y un abrazo fraterno para todos.